El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 11 minutos, recta final de A Primera Hora. Antes de comenzar la entrevista, permítame por favor difundir una información. La Superintendencia de Bancos, en coordinación con la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos, se encuentra organizando el seminario denominado Práctica Actuarial y Supervisión en la Seguridad Social. Este seminario se efectúa como parte del proceso de fortalecimiento del marco de la supervisión basada en riesgos para la seguridad social que lleva adelante la Superintendencia de Bancos y tiene como propósito difundir la importancia de los riesgos actuariales y de la ciencia actuarial. Este seminario se desarrollará desde hoy, 11 de septiembre, y mañana, 12 de septiembre, y participarán representantes de la Asociación Actuarial Internacional, la Oficina del Director de Programas del Seguro Social de Canadá, la Oficina de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, la Superintendencia de Pensiones del Gobierno de Chile y la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP del Perú. Esta información a propósito de una iniciativa muy interesante vinculada justamente a la práctica actuarial y el sistema de seguridad social, los riesgos, con la participación de especialistas internacionales y la presencia de la superintendenta de bancos, Ruth Arregui Solano. Bueno, dejemos los temas de la política, dejemos los temas de la economía. ¿Qué les parece si hablamos, a los tiempos hablemos de deportes? Hace rato no hablábamos de deportes y me honro en contar el día de hoy con la aceptación a una entrevista con un querido colega periodista y amigo. Muchos de los que le leímos o le leemos siempre, pero creo que desde que le leímos el año pasado empezamos a tomar nota de lo que significa el ciclismo, que no es precisamente o no había sido una disciplina que los ecuatorianos la seguíamos con tanta atención. De hecho, en el Ecuador hace rato ya no hay vueltas ciclísticas, eso ocurría en los 80s, me parece, las vueltas ciclísticas de la República. No hay una gran tradición como había tal vez en los 80s, en la provincia de Carchi, fundamentalmente, que teníamos a nuestros ciclistas, pero con el hito histórico de Richard Carapaz el año anterior en el Giro de Italia, creo yo que la visión del Ecuador cambió. Hoy Richard Carapaz está participando en el Tour de Francia. Por primera vez un ecuatoriano participa en esta que es probablemente la competencia ciclística madre. Y vamos a hablar de este y de otros temas deportivos con Santiago Guerrero. Él es el editor de deportes del portal Primicias. Santiago, querido, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Fabricio, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un placer para mí estar en tu programa. Gracias, gracias, el gusto es realmente mío. A ver, ¿cómo le coges tú el gusto al ciclismo? ¿O siempre te gustó el ciclismo? Cuéntanos un poquito eso. No, siempre me gustó el ciclismo porque, bueno, como ya contaste un poco, yo soy de Tulcán. Y Tulcán es la capital del ciclismo. Claro, tienen una gran tradición, ¿no? Por supuesto. Y los nombres históricos que ha tenido Tulcán y el Carchi en general, por supuesto. Y mi papá era muy aficionado al ciclismo y mi papá, te cuento como confidencia, mi papá relató ciclismo, mi papá hizo radio también en algún momento de su vida, relató ciclismo, él me contaba que iba en la camioneta transmitiendo en Radio Rumichaca y ahí uno le va agarrando afición al ciclismo y yo recuerdo, porque justo el Tour de Francia o el Giro y la Vuelta se corren en la época de vacaciones nuestra, en junio, julio, agosto. Entonces yo recuerdo siempre todas las mañanas levantarme a ver el Tour, la Vuelta, el Giro y ver a esos grandes capos y también por supuesto seguir la Vuelta al Ecuador que comentabas, que a propósito este año sí hay vuelta. ¿Ah, sí? Sí, del 22 al 28 de noviembre lo va a organizar la Concentración Deportiva de Pichín. ¿Vuelta ciclística? Sí, la Vuelta al Ecuador. ¿Al cuánto tiempo va a haber? A ver, regresó hace un par de años. Quizás no tiene la trascendencia que tenía en otros años. Claro, antes era un mega evento. ¿Te acuerdas que había la Vuelta Ciclística y la Vuelta Automovilística? Por supuesto. Yo, por ejemplo, soy ambateño
Y en Ambato, Claro. por ejemplo, había los grandes corredores, ¿no? Que participaban en los rallies, que participaban en la vuelta, sí, también lojanos, en la vuelta automovilística, y en el caso de los carchenses en la vuelta ciclística. Claro. Obviamente, yo, por ejemplo, lo que tú me acabas de contar, desde hace 2 años regresó, pero no tiene la misma repercusión que tenía en los 80s. Claro, claro, total, 80s, 90s, te diría, incluso hasta ya con los últimos y grandes ciclistas. Bueno, ha bajado un poco la calidad y va a ser muy difícil que se retome porque los ciclistas importantes nuestros, los Carapaz, los Narváez, los Caicedo, los Cepeda, no van a poder estar porque están corriendo en el circuito europeo y traerlos es súper difícil. Pero bueno, habrá Vuelta al Ecuador, el año pasado la ganó Jorge Montenegro, casi de principio a fin. Veamos este año, justo hoy se conoció que fue inscrita ya en la Unión Ciclista Internacional, así que es una buena noticia porque ese es el gran problema, Fabricio, de los ciclistas ecuatorianos, que no tienen carreras, no tienen dónde mostrarse, mientras en Colombia hay carreras todos los fines de semana. La Vuelta a Boyacá, la Vuelta a Medellín, el Tour Colombia, la Vuelta a Colombia, la Clásica Nairo Quintana, el Giro de Rigo. Acá no tenemos carreras y eso a los ciclistas los perjudica porque no agarran ritmo de competencia, no se muestran, es difícil. Sí, de acuerdo. ¿Cómo le está yendo a Carapaz en el Tour de Francia? Digo, alguna gente tal vez probablemente se decepciona porque lo ve en el puesto 15 de la clasificación general. Pero ¿cómo tú evalúas esa participación de Richard en el Tour de Francia? A ver, hay que poner todo en contexto. Richard había pasado su pandemia en su casa en Julio Andrade, había salido a entrenar pronto, no estuvo mucho tiempo encerrado, e hizo una gran preparación porque su equipo le dijo, Richard, tú eres el líder de Ineos para el Giro de Italia, tienes que ir a defender la Maglia Rosa. Listo. Richard preparó sus tiempos, sus rutas, su alimentación, su estado físico para octubre, para el 3 de octubre estar a tope. Va a Europa, empieza a correr, parte de la preparación, el Tour de, la Vuelta a Burgos, el Tour de Polonia, alguna otra carrera, y de pronto el equipo le dice, Richard, te tenemos que llevar al Tour de Francia. Y Richard es un empleado del equipo. La opinión de él es muy importante, pero él trabaja para el Ineos. Richard tuvo que decir, bueno, vamos. Entonces, primero lo agarran por sorpresa. Su estado de forma no era el óptimo, si bien era muy bueno, o es muy bueno, no era el óptimo. Pero digo, no era el óptimo por el contexto de la pandemia, me imagino, yo no. Claro, porque ya te digo, él se estaba preparando para el Giro, sus plazos eran otros, él tenía todavía un mes más de preparación. Y por último, los llevan a una carrera que nunca ha corrido, y que eso es muy importante, los ciclistas de hecho hacen reconocimientos de las rutas. Tú lo ves a Nairo Quintana un mes antes recorriendo Francia, lo ves a Egan Bernal recorriendo Francia, a Chris Froome, a Thomas, los ves recorriendo las etapas, haciendo donde hay alcantarillas, donde hay huecos, donde se puede atacar, donde no se puede, etcétera, etcétera. A Richard lo llevaron sin conocer Francia. Entonces, para ese contexto, y aparte lo llevan como gregario de Egan Bernal. Claro. Eso era indiscutible. A ver, lo llevaron como colíder. Si a Egan Bernal le pasaba algo, o le pasa algo, o se cae, o se lesiona. Ahí entra Carapaz como titular, como decimos en el fútbol. Claro. Está Richard Carapaz para dar el salto. Entonces el equipo los lleva a los dos. En ese contexto, Richard Carapaz está haciendo un gran tour. Está entre los 15 mejores del mundo. Y yo te diría que sin problema va a acabar entre los 10 mejores. Falta todavía lo mejor del tour. Hoy se corre un etapón. Si puedes acabar el programa y prender la tele, hoy se corre un etapón. Están corriendo la etapa 13, altísima montaña. ¿Ya están corriendo en este momento? Sí, ya vamos más de la mitad de la etapa. Entonces, en ese contexto, Richard Carapaz está haciendo un gran Tour de Francia. Lo que él ha mostrado, ha demostrado calidad, ha demostrado que se puede fajar con los mejores del mundo, ha demostrado que puede reemplazar a Chris Froome y Geraint Thomas en su equipo. Es decir, la gente un poco se asusta porque, claro, lo quiere ver ganar todas las carreras. Como ya ganó el Giro, quiere que Richard gane todo lo que corre. Y en claro. no son robots. Claro, en este momento en la cadena ESPN 2 están pasando la carrera que acabo de ponerle en este momento. Exacto. Eso hay que madrugar a ver. Sí, todos los días. Por la diferencia horaria. Esta es de montaña, Santiago.
alta montaña. Hoy etapa 13, le llaman a la etapa de hoy la reina escondida. La etapa reina, todos dicen que es la del domingo, y la de hoy es la reina escondida, porque es durísima, tiene 7 puertos de montaña, el mayor desnivel de todo el tour. Hubo ataques desde los primeros kilómetros, faltan 60 kilómetros todavía, y seguramente hoy se va a romper un poco la clasificación general. Así. Ahí viene ahí viene Richard cuidando las espaldas. De hecho, viene el Jumbo, que es el equipo de Primož Roglic, y luego viene el Ineos, el equipo de Carapaz. Correcto. Al haber participado en el Tour de Francia, ya Richard no tiene posibilidades de participar en el Giro de Italia. O sea, no le alcanza el tiempo. Imposible. El Tour acaba el 20 de septiembre, el domingo 20 en París, y el Giro empieza el 3 de octubre. Es decir, hay 13 días para que Richard pueda recuperar piernas. Y después de haber corrido 3.500 kilómetros al más alto nivel, es imposible que recupere sus piernas. Es imposible, a menos que te retires ahora y te tomes el tiempo, pero es imposible. Con la carrera que tiene que hacer Richard de aquí a París, es imposible que pueda llegar. Probablemente lo lleven a la Vuelta a España, que es en noviembre. Correcto. ¿Tú cómo le viste el hecho de que Carapaz, más allá de lo económico, ¿no? Está claro que hay una diferencia económica abismal entre lo que seguramente tenía en el Team Movistar y ahora lo que seguramente tiene en el Team Ineos, pero digamos desde la parte de protagonismo, ¿fue adecuada la decisión de Carapaz de haber dejado Movistar y haberse ido a Ineos? A ver, para mí sí. Para mí fue correcta la decisión porque te fuiste. El Ineos, muchos lo hemos llamado así, es el Real Madrid del ciclismo. Todo jugador sueña con jugar en el Real Madrid. ¿Ah, sí? Todo futbolista sueña alguna vez ser presentado en el Santiago Bernabéu alguna vez. Richard Carapaz está en ese equipo. El Ineos es un equipo con una tecnología, te diría, superior a la del resto. Por ejemplo, tiene un acuerdo con la escudería Mercedes de Fórmula 1, ¿no? Para intercambiar tecnología. La misma tecnología que usa Lewis Hamilton en los grandes premios de Fórmula 1, la usa Richard Carapaz en estas competencias. Para que tengas una idea, el equipo en el que está Carapaz. De los últimos 10 años, la última década del Tour de Francia, el Ineos ha ganado 7 Tours, 7 de 10. Es decir, ha dominado el Tour de Francia. Es la carrera que obnubila al equipo británico. Y Richard fue a ese equipo. Y hoy es colíder en el Tour de Francia, la carrera más importante. Es decir, el Real Madrid está jugando la Champions y ahí está un ecuatoriano. Claro, es más o menos como hacer un poco la analogía guardando las distancias, cuando el Toño Valencia salió del Wigan Athletic para irse al Manchester United. Más o menos así. Claro. Por más que el Wigan te ofrezca ser titular, capitán. Claro, ya es otra cosa, ¿no? Sí. Y aparte, aunque tú digas, hagamos de lado, la diferencia económica era... No, claro, abismal, pues si aquí mismo se conoció, yo me quedé loco con la cantidad de plata. Acá tengo algunos mensajes, por ejemplo, Verónica Canseco dice, el Tour de Francia es muy difícil, los cambios de clima son bastante inestables en esta época. ¿A qué nos puedes referir sobre este comentario de Verónica Canseco, Santiago? Están corriendo en pleno verano, hay etapas que se corren sobre los 35 grados centígrados, es infernal. Y además, ayer corrieron al filo de la playa. Tú sabes, la humedad, el calor. Hoy a la alta montaña. Hoy, si no estoy mal, la etapa de hoy termina sobre los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, de un día para otro. Pasas del llano a la altura. Claro, tienes que recuperar tus piernas, descansar, dejar el celular de lado y volver a empezar. Sí, hoy terminan sobre los 1.583 metros sobre el nivel del mar. Y hoy es un final en alto. La temperatura, la exigencia, el público, no sé si tú te has fijado en la etapa de hoy, sobre todo los kilómetros finales, va a ser hermoso ver a la gente a los costados, a pesar de la pandemia y todo. La gente ha salido a las calles porque el Tour de Francia en Europa es el evento. Correcto. Acá tenemos otro mensaje desde la cuenta Manaví Cultura. Dice, todos los días corren un promedio de 170 kilómetros de gran parte de su vida. ¿Ese es más o menos el promedio, 170? Sí, un poquito más, 175, 180. Hay etapas más cortas, hay etapas más largas. El Tour se arma, en realidad es como un rompecabezas. Cada año los organizadores del Tour
van tomando regiones, eligen grandes puertos de montaña, eligen los puertos emblemáticos, las ciudades donde llega el tour pagan mucho dinero para que el tour vaya por ahí, porque la caravana es importante, deja mucho dinero. Estaba leyendo el otro día, alguna cosa como entre 100,000 y 200,000 dólares paga cada ciudad donde llega el tour. Ah, sí. No, el tour mueve una plata Claro, o sea, increíble. mira tú, estas son cosas que tal vez o son detalles que nosotros no sabíamos. Fabián Herrera dice, es el gran slam del ciclismo, el Tour de Francia. Carapaz está a un nivel de semifinalistas y es del equipo más fuerte del mundo. Te suscribe Fabián Herrera, Santiago. Es una gran analogía, sí, es una gran analogía. Es como estar jugando hoy el US Open semifinales. Tremendo. Acá también nos dicen, otra de las maravillas del Tour son los paisajes y las construcciones medievales. Francia maravillosa, dicen. ¿Tú conoces Francia o no, Santiago? No, Yo tampoco tengo idea. Algún rato, pero no, créeme, algún rato estaré ahí, Algún día, ¿no? Algún día. Sí, sí. Oye, Santiago, Sí, cambió la visión del país. Digo, hay un país ciclístico antes del Giro de Italia del 2019 y después de ese Giro de Italia y la victoria de Carapaz, cambiaron el chip, no sé, las instituciones públicas, el sector privado, la visión del periodismo deportivo. ¿Cambió el chip tras la victoria de Carapaz en el Giro de Italia en 2019? Ay, a ver, yo creo que O fue, perdón que te interrumpa, llega el añadido, o fue solo de ese momento, fue un hervor en ese momento, pero luego ya nos olvidamos. No. A ver, hay una evidente atención al ciclismo, porque después de Carapaz salieron o se dieron a conocer otros ciclistas que venían detrás. La semana pasada Jonathan Narváez ganó la Coppi e Bartali, una copa en honor a dos grandes ciclistas italianos, y fue tendencia Jonathan Narváez, que es un ciclista de Sucumbíos, que es un gran corredor, compañero de Carapaz en el Ineos. A ver, yo creo que en el público creció mucho la afición, no fue un chispazo. Hay mucha gente pendiente, tú ahora ves canales en Facebook, en Twitter, claro, que comentan, que te opinan, que te dicen cómo va la cosa. En las empresas públicas creo que no mucho. El sector público no sé si está respaldando al ciclismo como debería. Por ejemplo, esta Vuelta al Ecuador, con toda la noticia que tenemos, con todos los ciclistas que tenemos, debería tener muchísimo apoyo y no sé si lo está teniendo. Y la empresa privada, ojalá veo que hay algunas iniciativas, hay empresas que están respaldando ciclistas, empresas que están respaldando equipos, han nacido un nuevo equipo continental en el Ecuador, que eso es muy bueno, el Team Best PC, que tiene, por ejemplo, corredores como Byron Guama, pero creo que nos falta mucho, es decir, si bien ha crecido, a los medios también nos falta mucho aprender sobre ciclismo. Claro. A veces tú lees todavía cosas que son imprecisas todavía, pero creo que es parte de esta formación. Cuando Richard Carapaz siempre en sus entrevistas él dice que Ecuador no ha sido un país con tradición y muchos nos ofendemos. ¿Cómo Ecuador? No? Si nosotros somos el país del ciclismo, pero tú te pones a analizar estas cosas en detalle y tienes razón, Richard. Y tiene razón, porque le falta el periodismo, le falta la empresa pública, le falta al aficionado, le falta la empresa privada. Nos falta crecer, o sea, todos tenemos que ir creciendo para que el ciclismo se posicione como un deporte realmente importante y de aquí a un año tengamos, qué sé yo, por ejemplo, una carrera de categoría 2.1 como tiene Colombia. El Tour Colombia es una carrera de nivel europeo, vienen grandes ciclistas, hay grandes premios, es increíble. ¿Richard podría participar en las Olimpiadas? ¿Es posible en los Juegos Olímpicos del próximo año? Digamos, el Comité Olímpico Internacional ha dicho sí o sí, el próximo año hay Olimpiadas. Con o sin público, independientemente de la pandemia, anuncian que en 2021 habrá Olimpiadas. ¿Es posible o ya no le alcanza el tiempo o no hay cómo? Es súper posible. De hecho, el otro día hablé con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda están preseleccionados. Ecuador tiene 2 cupos en ciclismo de ruta. Serían para Carapaz y para Cepeda. Por ahora, luego capaz nos dan algún otro cupo por alguna casualidad. El problema con los Juegos Olímpicos es el periodo en el que se corren. Generalmente es en agosto, julio, agosto, y podría cruzarse o con el Giro, o con el Tour, o con la preparación de alguno de los dos. Entonces, recuerda que al ciclista le paga el equipo. Dependerá del equipo si lo presta para correr las Olimpiadas. De hecho, el Ineos no va a prestar a sus ciclistas para el Mundial de este año.
Ah, correcto, correcto. Bueno, digamos que este año todo se alteró. Anaela Mejía nos escribe y dice, gracias por este tema tan refrescante. Qué chévere hablar contigo de ciclismo, Santiago. No, el ciclismo es súper apasionante, Fabricio. Tengo un montón de gente me ha escrito. Tú decías que se han enterado un poco por lo que uno va contando. Y he hecho así un montón de amigos que, no sé, me escriben al Twitter, al WhatsApp. Y te dicen, oye, el ciclismo es súper apasionante. Aprendes cada vez más y te vas metiendo y te vas metiendo y te vas metiendo, porque es un deporte en el que tú ves el sacrificio del deportista, tú lo ves a Carapaz terminar aniquilado y a cualquier otro. La caída en la carrera en la carrera anterior, no en el Tour de Francia, sino en el anterior que estaba compitiendo, que se estaba preparando la caída, y ve a Carapaz compitiendo con la camisa rota y se le veía justamente la herida o las heridas que le provocó esa caída, ¿no? Creo que eso también fue de alguna forma motivante. Total, esa es la nobleza del deportista, Fabricio. Ese es el deporte casi amateur. ¿Te imaginas una caída de esas para un futbolista? Pide cambio, pues. Pide cambio. El ciclista no, el ciclista se limpia el raspado y tú lo veías a Carapaz mostrando medio hombro, media espalda y media nalga y seguir corriendo. Claro. Ir a buscar, ir a defender su camiseta amarilla de líder. Eso te habla solo de esa nobleza que tienen los ciclistas para con su deporte. Correcto. Santiago, gracias por estos minutos. Yo te quiero agradecer, yo hace rato quería entrevistarte, quería compartir contigo este espacio para hablar de esto. Creo que nos pasamos hablando de fútbol casi todo el tiempo, ¿no? Pero hablar de otros deportes y obviamente de lo que está haciendo nuestro crédito ecuatoriano Richard Carapaz ahora mismo en el Tour de Francia, que creo que es muy interesante. Así que te quiero comprometer para que en el futuro nos vuelvas a acompañar y seguir hablando de deportes, querido Santiago, gracias. A las órdenes, Fabricio. Todavía quedan 9 etapas del Tour de Francia, así que viene lo mejor, hay que disfrutarlo. Un abrazo y buen día. Claro que sí. Siempre. Gracias. A Santiago Guerrero, editor de Deportes de Primicias.